Nunca fue una falta grave. Fue una suma lenta de días donde nadie dijo gracias, y ella tampoco lo pidió. Durante años creyó que eso era normal, que el silencio era el precio justo por cumplir, que mientras todo siguiera en pie, no hacía falta decir nada más. Ella es Rosa. Tiene 78 años, y durante la mayor parte de su vida estuvo convencida de que el valor de una persona se medía por cuánto aguantaba sin quejarse. Creció en una casa donde el descanso era sospechoso. Su padre, don Manuel, volvía cada noche con las manos ásperas y la espalda doblada. Su madre, Elena, aprendió a hacer rendir lo poco sin levantar la voz. No hablaban de cansancio. Se vivía con él, como con el polvo o el calor. Desde niña, Rosa entendió algo sin que nadie se lo explicara. Si había que elegir entre sentir o hacer, se hacía. Siempre. A los 9 años ya sabía barrer sin ruido. A los 11, cocinar para todos. A los 13, faltar a la escuela cuando hacía falta ayudar. En ese momento todavía no lo sabía, pero ahí empezó una idea que la acompañaría toda la vida. Que ser útil era la única forma de merecer un lugar. Tenía 2 hermanos menores, Carlos y Miguel, y una hermana mayor, Lupita, que se fue de casa apenas pudo. Rosa se quedó. No por obediencia, por costumbre. Alguien tenía que hacerlo. Cuando murió su padre, el peso no cambió de hombros. Solo se repartió peor. Rosa empezó a trabajar de lleno siendo adolescente. Limpió casas. Cuidó niños ajenos mientras dejaba a los suyos con su madre. Entregaba el dinero sin contar monedas. Nunca preguntó si era suficiente. Daba todo. Creyó que así se hacía una familia. A los 22 se casó con Julián. No fue una historia ruidosa. Se eligieron porque ambos sabían trabajar. Eso parecía suficiente. Julián era serio, cumplidor, poco dado a las palabras. Rosa pensó que el amor también se demostraba así, llegando cansado y volviendo a salir al día siguiente. Tuvieron 3 hijos, Marta, Rogelio y Ana. Rosa nunca dejó de trabajar. Si no era fuera, era dentro. Si no era con sueldo, era con deuda invisible. Aprendió a estirar las horas como estiraba la comida, a dormir poco sin decirlo, a enfermarse en silencio. Cada mañana se levantaba antes que todos, cada noche se dormía después. Nadie se lo pidió. Ella lo hizo porque así se sentía necesaria. Y en ese momento todavía no lo sabía. Pero estaba confundiendo necesidad con amor. Los años pasaron sin sobresaltos grandes. No hubo golpes, ni abandonos evidentes. Solo una rutina sólida, repetitiva, desgastante. Julián trabajaba, volvía, comía, dormía. Los hijos crecían. Rosa sostenía todo lo que no se veía. Cuando alguno enfermaba, ella estaba. Cuando faltaba dinero, ella resolvía. Cuando había problemas, ella absorbía. Nunca dijo no puedo, nunca dijo ya no. Creyó que alguien lo notaría. A veces, en reuniones familiares, escuchaba frases sueltas. Rosa siempre puede. Pregúntale a tu mamá, ella ve. Tu mamá aguanta todo. Sonaban como halagos. Ella los guardaba como pruebas de que iba por buen camino. Ahí empezó algo que tardaría años en entender. Que cuando todos confían en que siempre estés, nadie se pregunta cómo estás. Los hijos crecieron y se fueron. Cada uno con su vida, sus urgencias, sus tiempos. Rosa siguió trabajando. Ayudaba a unos, cuidaba nietos, resolvía lo que aparecía. Julián envejeció antes por dentro que por fuera. Hablaban poco, no porque hubiera enojo, porque nunca aprendieron a hacerlo. El cansancio se volvió una sensación constante. No dolía, pesaba, como una ropa mojada que nunca se seca del todo. Algunas noches, cuando la casa quedaba en silencio, Rosa se sentaba en la cocina con la luz apagada. No pensaba en nada concreto. Solo sentía una pregunta que no se animaba a formular. Si trabajé tanto, ¿por qué me siento tan poco? Pero al día siguiente se levantaba igual, porque cuestionar eso le parecía un lujo. Y los lujos no eran para ella. Todavía creía que, si seguía así, algo cambiaría, que alguien, en algún momento, diría lo que ella necesitaba escuchar.
No sabía que estaba esperando algo que nunca había pedido. No fue una discusión, ni una traición clara. Fue algo más difícil de señalar. La certeza de que todo lo que había dado no estaba siendo visto. Ocurrió cuando Julián enfermó. No fue de golpe. Primero el cansancio, luego los olvidos, después los médicos. Rosa hizo lo que siempre había hecho: organizar, acompañar, esperar. Ajustó horarios, dejó trabajos, acomodó la vida alrededor de esa nueva fragilidad. No lo pensó como sacrificio, lo pensó como deber. Durante meses, su mundo se redujo a citas, medicinas, silencios largos. Julián hablaba poco, agradecía menos. No por crueldad, por costumbre. Rosa seguía estando. En ese tiempo, los hijos aparecían cuando podían. Traían prisa, problemas propios, soluciones rápidas. ¿Ya lo llevaste al doctor? Avísanos si empeora. Qué bueno que tú estás ahí, mamá. En ese momento todavía no lo sabía, pero esas frases iban marcando algo. No decían gracias, decían encárgate. Cuando Julián murió, la casa quedó rara. No vacía, extraña. Rosa siguió levantándose temprano, preparando café para dos, sentándose frente a una mesa donde ya no había nadie más. El cuerpo no entendía todavía que una parte de su rutina había terminado. El velorio fue correcto, mucha gente, palabras conocidas, abrazos que duraban lo justo. Alguien dijo que Rosa había sido una gran mujer, una esposa ejemplar. Ella asintió. No lloró mucho. No porque no doliera, porque nunca había aprendido a hacerlo en público. Después vino lo que nadie advierte, el día siguiente, y el otro, y el otro. Los hijos volvieron a sus vidas, las visitas se espaciaron, las llamadas se hicieron más cortas. Rosa siguió ayudando, a veces con dinero, a veces con tiempo, a veces con silencios que evitaban conflictos. Un día, Marta le pidió que cuidara a los nietos solo unos meses. Fueron casi 2 años. Rosa volvió a levantarse temprano, a preparar mochilas, a ordenar una casa que no era la suya. Lo hizo sin quejarse. Pensó que así seguía siendo necesaria. Ahí empezó algo que tardaría años en entender: que estar siempre disponible no garantiza ser tomada en cuenta. Cuando el cansancio ya no se iba con dormir, Rosa empezó a fallar en pequeñas cosas. Se le olvidaban fechas, perdía objetos, se sentía torpe. Nadie se preocupó demasiado, es la edad. Ya no es como antes. Esas frases dolieron más de lo que ella esperaba, porque por primera vez no hablaban de su esfuerzo, sino de su límite. El momento que lo cambió todo fue una comida familiar. Nada especial. Domingo cualquiera. Los hijos, las parejas, los nietos corriendo. Rosa cocinó, como siempre. Se sentó al final, escuchaba conversaciones ajenas. En un punto, Rogelio dijo algo sin mala intención: mi mamá siempre ha sido fuerte. Ella no necesita mucho. Rosa sonrió, automática. Pero algo se cerró por dentro. No necesitaba mucho. Nunca había necesitado mucho. Por eso nunca le habían dado nada más. En ese momento todavía no lo sabía, pero ahí entendió algo que la dejó sin aire. Había pasado la vida demostrando que no hacía falta cuidarla. Esa noche no pudo dormir. No era tristeza, era otra cosa. Una especie de cansancio acumulado que por fin encontraba palabras. Pensó en todo lo que había hecho sin pedir, en todo lo que había sostenido sin decir, en cómo había confundido valor con aguante. Se preguntó, por primera vez en serio, si alguien sabía quién era ella cuando no estaba resolviendo algo. No habló con nadie. Al día siguiente, siguió igual. Pero algo ya no encajaba. El cuerpo respondía, pero la voluntad empezaba a flaquear. Decir que sí se sentía más pesado que decir que no, aunque todavía no se animara a pronunciarlo. Rosa empezó a enfermarse más seguido, dolores vagos, cansancio persistente. Los médicos decían que no era nada grave. Ella asentía. No insistía. Había aprendido a no ocupar espacio ni siquiera con su malestar. Pero dentro de ella algo se había movido. No era rebeldía, era claridad. Tardía, silenciosa, incómoda. Había trabajado toda su vida esperando que alguien lo notara. Y estaba empezando a entender
que ese reconocimiento no iba a llegar solo. La pregunta ya no era si había dado suficiente. Era si todavía tenía derecho a pedir algo para ella. No fue un cambio brusco. Fue más bien un desgaste al revés, como cuando algo se afloja después de haber estado apretado toda la vida. Rosa empezó a decir que no en cosas pequeñas. No hoy. Estoy cansada. Luego vemos. Al principio nadie lo notó. Pensaron que era un mal día, una racha. Cuando se repitió, aparecieron las preguntas. No eran de preocupación, eran de desconcierto, como si algo no estuviera funcionando como siempre. ¿Te pasa algo? Antes no eras así. Rosa no supo qué contestar, porque no se trataba de algo nuevo. Se trataba de algo que por fin estaba saliendo a la superficie. Dejó de cuidar a los nietos todos los días. No explicó demasiado. No dio razones largas. Simplemente dejó de hacerlo. La casa volvió a ser silenciosa, pero esta vez no era un silencio impuesto. Era uno elegido. Empezó a caminar por las mañanas, al principio despacio. Después un poco más lejos. Nadie la acompañaba. No lo necesitaba. Esas caminatas se volvieron su primer espacio propio en décadas. No pensaba en nada importante, pensaba en ella. En ese momento todavía no lo sabía, pero estaba aprendiendo algo nuevo, que descansar no era abandonar. Un día, Ana, la hija menor, llegó sin avisar. Encontró a Rosa sentada, leyendo, no cocinando, no resolviendo, solo sentada. ¿Estás bien, mamá? Rosa levantó la vista. Podría haber dicho que sí, podría haber seguido como siempre, pero no lo hizo. No estoy mal, dijo, solo estoy cansada, desde hace muchos años. No fue un reclamo. No levantó la voz. No enumeró sacrificios. Dijo una sola cosa verdadera. Ana no respondió enseguida. Se sentó, escuchó. No solucionó nada, pero se quedó. Ese fue el gesto. Pequeño, tardío, real. A partir de ahí, Rosa empezó a hablar un poco más. No todo, no de golpe. Contó cosas simples, que a veces se sentía sola, que había días en los que no quería hacerse cargo de nada, que había trabajado esperando algo que nunca supo cómo pedir. Algunos hijos entendieron más que otros. No hubo disculpas largas ni escenas emotivas. Hubo ajustes, lentos, imperfectos, pero distintos. Rosa dejó de ayudar económicamente como antes. No por enojo, porque ya no podía. Y porque por primera vez se permitió decirlo. El mundo no se cayó. La familia se acomodó. No como ella imaginaba, pero se acomodó. Ahí entendió algo que no la hizo feliz, pero sí más liviana. Había cargado más de lo que le correspondía, y nadie se lo había pedido explícitamente. La redención no vino de afuera. No hubo reconocimiento público ni palabras grandes. Vino de una decisión mínima, empezar a tratarse como alguien que también merecía cuidado. Ahora se levanta más tarde, come cuando tiene hambre, atiende el teléfono cuando quiere. A veces se siente culpable, a veces no, está aprendiendo. Cuando piensa en su vida, no la ve como un error, la ve como una historia construida con las herramientas que tuvo. Trabajó porque creyó que así se amaba. Aguantó porque pensó que eso la hacía valiosa. Hoy sabe algo distinto. No lo dice en voz alta. Lo practica. Hay tardes en las que se sienta sola, con una taza de café y no hace nada más. No porque no haya pendientes, porque ya no necesita demostrarse nada. Y aunque nadie lo diga claramente, Rosa ya no vive esperando que alguien la reconozca. Se reconoce ella. No cambió todo. Algunas cosas siguieron doliendo, otras nunca se dijeron. Rosa no se volvió una mujer distinta. Sigue siendo responsable, atenta, presente. La diferencia es que ya no se ofrece antes de que se lo pidan. Y, cuando se lo piden, piensa un segundo antes de responder. A veces dice que sí, a veces no. En los cumpleaños sigue llegando temprano, pero ya no se queda hasta el final limpiando. En las reuniones escucha más de lo que habla. Cuando se cansa, se va. Nadie se lo reprocha. O si lo hacen, ella no lo carga. Un día ordenó un cajón viejo.
Encontró libretas con cuentas, listas de pendientes, papeles guardados por si acaso. Los miró un rato. Cerró el cajón. No tiró nada. Tampoco volvió a abrirlo. No fue un gesto grande, pero fue suficiente. Con algunos hijos la relación se volvió más cercana. Con otros, más distante. Rosa aprendió que no todo vínculo se ajusta y que forzarlo también es una forma de desgaste. Ya no espera que entiendan todo. Le alcanza con no seguir anulándose. A veces recuerda a la Rosa joven, la que creía que el amor se demostraba agotándose. No la juzga. Sabe que hizo lo que pudo con lo que sabía, y que sobrevivió sin hacerse preguntas porque no había tiempo. Hoy, cuando alguien le dice que es fuerte, ya no sonríe de inmediato. A veces responde, estoy aprendiendo a no serlo todo el tiempo. No lo explica, no lo defiende, lo deja ahí. La vida no le devolvió nada extraordinario, pero le dio algo más discreto, la posibilidad de llegar a esta edad sin seguir pidiéndose más de lo que puede dar. Y eso, para ella, ya es descanso.